Buen día, practicantes y compañeros del mindfulness. Hoy os propongo una nueva práctica de mindfulness que la denomino mindfulness informal. Esta práctica, como veréis, si os quedáis hasta el final del vídeo, veréis que es muy interesante. Bueno, realmente es lo más importante del mindfulness, pues es llevar lo que es nuestra práctica, nuestros ejercicios a la vida cotidiana, a cada momento del día. Como bien sabemos, existen dos tipos de práctica en el mindfulness. Una es la práctica formal, de la que hemos estado ya viendo parte de ellas, como es la meditación en la respiración, la atención plena en las sensaciones recibidas del cuerpo, que es el body scan. Luego nos quedan por ver algunas otras meditaciones, como son la de meditación en las emociones, muy interesante, y meditación en los pensamientos, que veréis que nos abre una gran puerta. Esa nos abre una puerta a la que en cierto modo podemos hacer dos tipos de meditaciones más, como sería o bien meditación en lo que es el momento presente, en un objeto, concentrados en un objeto, o bien una meditación abierta en la que no buscamos, sino que dejamos que lleguen las cosas. Bien, hoy vamos a hablar de la práctica informal. Es muy interesante, muy importante el tener en cuenta que esta es una práctica fundamental. Es un entrenamiento diario y pretende un fortalecimiento de la atención en cada momento. Es decir, lo que haremos será aportar atención plena, concentración en cada momento en el que estamos viviendo. No ya sentados ni echados en una cama o en un sofá, sino que será ya directamente en el momento en el que estemos realizando cualquier acción. Por supuesto, esto es un poco como la práctica de la práctica formal. Es decir, cuando estamos sentados, cuando estamos haciendo nuestros ejercicios de meditación, bien en la respiración, bien en las emociones, pensamientos, escáner corporal y, como ya veremos, incluso meditaciones en otra serie de objetos. Bien, pues esto es un poco como la teoría, pero ahora lo que es la práctica informal es la práctica, es llevarlo a la vida cotidiana, puesto que, claro, lo que queremos es recibir los beneficios del mindfulness en nuestra vida, en lo que hacemos a diario, cuando cruzamos una calle, cuando vamos al teatro, cuando estamos en nuestro trabajo. Es decir, que nos ayude a la vida normal. Evidentemente, lo que hacemos con la práctica informal es poner atención a las actividades que estamos realizando cada día. Y entonces yo voy a proponer un poco algunas de las actividades que yo más o menos realizo. Evidentemente, aquí sí que hay un verdadero pot-pourri, porque puede ser en cada momento, en cada cosa que hagamos. En un primer lugar, yo os puedo dar una lista en la que puedo empezar diciendo que es interesante, a la hora de cepillarnos los dientes cada día, estar pendientes, atentos a esa actividad que estamos realizando. Yo, en mi caso, también os puedo indicar que lo que he hecho ha sido cambiar la mano con la que me lavo los dientes. Es decir, si era con la derecha, ahora he pasado a la izquierda y así es como lo hago. ¿Por qué? Porque de esa forma, primero, hago algo nuevo, que es muy importante y muy interesante psicológicamente hablando. Realizo un cambio en mis actividades, hago las cosas de diferente forma, y además estoy más centrado en ese otro brazo, en esa otra mano, que es la que estoy utilizando. Podemos ver dónde ponemos el cepillo, qué zona de los dientes es la que lavamos, si es la parte interior, exterior, es decir, podemos recoger muchísima información. Otra de las actividades podría ser al cocinar. Esta es muy interesante, puesto que aquí intervienen muchísimos de los sentidos. Qué olores recibimos, qué sabores cuando probamos, si falta sal, etc. Qué alimentos son los que estamos utilizando, cómo los manipulamos. Otra de las actividades podría ser al caminar o pasear. Esta es muy importante y probablemente en algún capítulo me lo dedicaré más detenidamente a ello. Porque en esto hay que tener en cuenta que caminar es una actividad que realizamos muchas veces y de la que podemos sacar una gran cantidad de beneficios de conciencia plena. Debemos de un poco centrarnos en sensaciones de presión en los pies, el roce de la ropa, los olores que recibimos del ambiente, los árboles. A mí me pasó una cosa muy curiosa cuando realicé por primera vez esta práctica,
Yo pasaba por la calle y no olía el café, por ejemplo, recién hecho en los bares. Y cuando lo olí por primera vez me quedé asombrado. Era algo a lo que no prestaba atención. Y evidentemente, como sabemos, el mindfulness es prestar atención a lo que está sucediendo, a todo lo que podemos recibir. También a la hora de despertarnos es importante que no salgamos disparados de la cama, sino que gastemos un poquito de tiempo, 1 o 2 minutos, en hacer un pequeño chequeo de cómo nos encontramos, poniendo la conciencia en qué es lo que sentimos a esa hora. Evidentemente, sopor, lo que queramos, pero sí que es cierto que podemos recibir información de nuestro cuerpo si estamos con mucha calor, si nos encontramos muy descansados, si no notamos ningún tipo de estrés en nuestros músculos. Es decir, muchas cosas se pueden recibir, y es muy importante no realizar las tareas habituales de una forma inconsciente, de una forma en proceso automático. Como ya hemos dicho, los sistemas automáticos no están muy centrados en la calma mental. Otra actividad puede ser cuando estamos, por ejemplo, parados en un semáforo, bien con el coche o bien en un ceda al paso, pues un poco observar nuestra respiración. Llevar nuestra atención a la respiración y aprovechar ese momento para realizar un ejercicio de centrado de la conciencia. También es muy interesante el marcarnos un poco los tiempos en realizar durante el día pausas conscientes. De esa forma situarnos en el momento presente y así nos damos cuenta de dónde estamos, qué es lo que sentimos, qué emociones nos invaden, qué pensamientos vienen cuando nosotros centramos nuestra atención en un momento determinado, etc. Otro punto interesante es lo que se llama, que trataremos más adelante, como un punto especial, que es la atención plena al comer, o el mindful eating, también que se le conoce así, ¿no? Esto consiste en prestar atención al sabor de los alimentos, a la textura, a lo que son los diferentes aromas, qué olores recibimos, qué es lo que detectamos y en qué parte de la boca. Ya sabemos que los ácidos, el amargor, el dulce se sienten en diferentes zonas de la lengua, por ejemplo. Bueno, pues prestar atención a eso. Como ejemplo puedo indicaros que a la hora de tomar un té o un café, lo hagamos de forma consciente, rescatando los sabores que podamos detectar, en qué parte de la boca lo detectamos, etc. ¿Cuál es la temperatura? Yo particularmente, como ahora el café ya no lo tomo, sino tomo té, pues estoy aprendiendo, porque el mindfulness es siempre aprender. Entonces estoy aprendiendo a detectar lo que son sabores del té y el dulzor, si tiene un poco, si le he añadido un poco de limón, donde lo detecto, en qué parte de la boca, etc. Para esto lo mejor evidentemente es cerrar los ojos, puesto que ya sabéis que la percepción visual, el sentido de la vista, más o menos ocupa en el orden de un 30% del cerebro, en la parte posterior de nuestro cerebro, donde está situada la gestión de la vista, que realmente lo que hacemos es una interpretación de la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros cerramos los ojos, pues hay como un 30% más de cerebro que podemos utilizar, lo cual está muy bien. Esta recopilación de sensaciones externas en la comida las podemos realizar muchas veces en nuestra vida, nos dan mucha información. El secreto, por supuesto, es tomarse tiempo para autoobservarnos, ¿no? para ver qué es lo que estamos recibiendo. Otro momento interesante sería al escuchar la música en el coche. Yo esto lo aprendí hace mucho tiempo. De por sí también lo practico habitualmente. Diría que entre 3 y 4 veces a la semana ya en casa, echado. Entonces es un sistema en el que vamos a oír la música, por supuesto, si es música que nos gusta, mucho mejor, como debe de ser, pero cuando vamos en el coche muchas veces no prestamos atención, estamos con nuestro murmullo, con nuestra rutina mental, pero no prestamos atención a la música en el sentido que quiero indicaros. Es un poco estar pendiente a los diferentes instrumentos, al ritmo, a los tonos que podamos ir detectando en los temas que escuchamos. Es decir, vamos a intentar buscar unos matices que nunca hemos visto en las canciones. Hay veces que encontramos
sonidos que solo aparecen en un momento determinado, que solo son como pequeños acompañamientos de saxo o de campanas o de flauta, que nunca le hemos prestado atención, puesto que tendemos a oír la música, a escucharla como un conjunto. Yo os animo a que hagáis esto. Más adelante quiero realizar una práctica y os daré ejemplos de música con la que yo me siento especialmente identificado. Normalmente suele ser música bastante instrumental, con muchos o con varios instrumentos, de tal forma que hago una meditación en la que me concentro en cada uno de los instrumentos. Y luego voy poco a poco localizándolos, detectándolos. Evidentemente yo no soy músico, muchas veces no sé ni qué instrumento es, si es un piano o es un sintetizador, pero sí que es cierto que voy intentando localizarlos y colocarlos cada uno en un sitio. Y luego busco la integración de todos. Es un poco como oír la música no tanto por medio de nuestros oídos, sino más como por medio de nuestra mente, situarla además dentro del cerebro. Bueno, esto es muy interesante y quiero tratarlo en otro tema. Bueno, estos son unos ejemplos de donde poder realizar las prácticas informales día a día. Recalco la intención de que una buena práctica informal habitual es el secreto. Si yo puedo realizar una práctica cuando estoy, por ejemplo, viendo un amanecer o cuando estoy viendo una obra de teatro o oyendo música de un concierto, en un auditorio, cuando yo puedo hacer eso, realmente las sensaciones son fantásticas. Fantásticas. Bueno, realmente es estar mucho más dentro de nosotros y mucho menos fuera. Como hemos dicho, llegar a observarnos, autoobservarnos. Dentro de nosotros y en el momento presente. No sabemos que en ese momento no hay problemas, solo hay soluciones. Yo lo tengo cada día más claro. Evidentemente no siempre consigo llegar a un control mental fantástico y que me haga sentirme muy orgulloso, pero como ya hemos dicho, no es ese nuestra meta. Nuestra meta no es un objetivo claro y nítido, sino es un camino. Y ese camino es el que yo quiero que vosotros llevéis, comencéis a llevar conmigo. Os recomiendo que realicéis esta práctica de mindfulness habitualmente y deseo que la incorporéis en vuestros días para que os aporte la mayor calma mental posible. Disfrutar de vuestros momentos de calma y en lo posible eliminar todas vuestras tensiones en cada momento en que las notéis, las sintáis. Y para eso tenéis que estar atentos. Eso no hay otra forma de hacerlo. Un gran abrazo a todos y espero poderos tener en el próximo vídeo.